capítulo 13, versículo 32 hasta el 37. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: pero de aquel día y de la hora nadie sabe. Diga, nadie sabe. Nadie sabe. Así que no vayan a inventar, poner fecha y esas cosas como algunos lo han hecho. Dice: ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, humanamente hablando, sino el Padre, sobre el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra. Y el portero mandó que velase. Oiga, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo, no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Padre, tuya es la gloria, tuya es la honra, tuyo es el poder. Señor, háblanos en el nombre de Jesús. Cualquier malicia satánica sea, Dios mío, neutralizada en el nombre de Jesús de Nazaret. La sangre de Cristo tiene poder. Espíritu Santo, háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, siéntense. Voy a tratar sobre el tema velad. Ok, está bien. Hermanos, viendo los acontecimientos a nivel mundial, cómo se están desenvolviendo, más que nunca nosotros tenemos ya que estar preparados para recibir al Señor. Ahora, en el contexto que acabo de leer es en Marcos. Nosotros sabemos que Marcos le escribió a los romanos. Aleluya. Ahora, ¿qué pasa? Aquí está hablando de la segunda venida, pero esto tiene una doble interpretación. Por eso dice en el versículo 37 que, como le digo, así como se lo digo a ustedes, que son mis discípulos, se lo digo a todos mis discípulos. Entonces, esto sirve de exhortación para nosotros, para que nosotros nos preparemos para cuando suene la trompeta, para prepararnos para el día que Cristo venga a buscar su iglesia. Amén. Ahora, una cosa es lo siguiente: el verbo velar o el término habla de una persona que está esperando, una persona que no está durmiendo, una persona que está como centinela, que está guardando la venida de alguien. Ahora, ¿qué pasa aquí? Que Jesús coge dos historias. Jesús coge la historia del hombre que se fue lejos. Oye, la historia del hombre que se fue lejos, pero antes de irse, le entrega y asigna su responsabilidad a cada siervo para que esté trabajando, para que se esté preparando. Aleluya. Entonces, cada quien iba a estar ocupado en lo que el Señor de la casa le había encomendado hacer. Oye esto. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor de la casa se fue lejos, pero él podía venir el mismo día. Él podía venir al otro día. No se sabía cuándo. Lo importante era que los siervos estuvieran ocupados en su quehacer, en lo que se les había mandado, en sus responsabilidades. Lo otro es que Jesús habla del portero. Y aquí es. El portero, según la historia, puede ser un portero para
de la noche. La primera vigilia. La segunda era de 9 a las 12. Oye, la tercera vigilia era de 12 a 3, consumiendo a nuestro tiempo de hoy, a nuestro tiempo. De 12 a 3 de la mañana. Y de 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana. ¿Está entendiendo? Entonces, ¿qué pasa? Por eso dice que al portero se dijo que velase. El portero era el que tenía la llave. Oye, el portero tenía la llave, tenía la autoridad. Pero ahora son 4 vigilias. Pero hay una de las vigilias en que el portero del templo tenía que estar despierto y era la hora más difícil, que era de 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Y a esa hora venía el sumo sacerdote, oye, el sumo sacerdote a asignarle a cada quien su responsabilidad. Ahora, si lo encontraba durmiendo, le quitaban la autoridad, le quitaban la ropa y quemaban la ropa y lo castigaban. Oye, y lo castigaban. Entonces, Jesús coge este trasfondo para no entender que nosotros sabemos que Él se fue, pero que Él viene de nuevo. Él viene a buscar su iglesia, pero nosotros tenemos que estar velando, preparados. Pero ahora, ¿cómo nosotros podemos velar? Para que esto no nos tome de sorpresa. ¿Cómo? Bueno, yo quiero que usted vaya conmigo al versículo 33 ahí mismo. Oiga lo que dice. Mirad, aleluya, es su nombre. Gloria. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Entonces, tenemos que orar. ¿Pero por qué? Porque no sabemos el día ni la hora. Hay hombres como T.J. Russell, Charles T. Russell, quien fue el fundador de los Testigos de Jehová. Él dio fecha. Él dijo que Jesús venía en el 1874 primero. No le resultó, Jesucristo no vino. Después dijo que Jesucristo venía en el 1914, no vino. Después lo arregló y dijo que Jesús ya había venido espiritualmente para arreglar, para poder llevar a cabo su fundación. Entonces, el señor Harold Camping dijo que Jesús, el fin del mundo, iba a suceder el 21 de mayo de 2011. Oiga, pasó y todavía estamos aquí. Otros decían que se iba a acabar en el 2000. Pasó y estamos aquí. Nadie sabe el día ni la hora. Por eso Jesús fue específico. Ni aún los ángeles del cielo. Y él dijo, ni aún yo como hombre, limitado a hombre, pero como Dios me lo sabía. Limitado a hombre, no lo sé. Oiga, no lo sé. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es orar. ¿Por qué? Yo quiero que usted vaya a Lucas 22, para que usted vea aquí. ¿Por qué tenemos que orar? 22:40. 22:40. ¿Y a su nombre? Dice así. 22:40. Amén. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Oye, tenemos que orar para que no entremos en tentación. ¿Por qué? Porque la oración nos fortalece a nosotros para poder estar en pie delante de quién. Yo quiero que usted vaya ahí conmigo a Lucas 21:36. Aleluya. Dice: velad pues en todo tiempo, orando. Oye, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Oye, entonces, la oración nos fortalece, porque estamos en comunión, porque orar es hablar con Dios. Es cuando tú entras en el santuario, es
tenemos que velar. Pero ¿cómo? Primero en oración. Pero recordemos que dice bien claro, oiga, que el señor de la casa se fue. Y cuando él se fue, le dio a cada quien su responsabilidad. Cada quien en la iglesia del Señor tiene algo. Oye, tiene algo para hacer. Tiene un don, tiene un llamado. Aleluya. Tiene una responsabilidad delegada por Dios. Entonces Jesús se fue, envió al Espíritu Santo a cada quien tiene su trabajo, cada quien tiene su llamado, su ministerio, su don. Entonces tiene que lo llevemos a qué? A la práctica, que funcione. Amén. Para cuando Él venga, nos encuentre a nosotros ejerciendo lo que Él nos dio a ejercer. Entonces, tenemos que velar porque no sabemos el día. Pero ¿cómo? En oración. Oye, la verdadera victoria, oiga, se ganan, la verdadera batalla se ganan de rodillas. Amén. Es de rodillas, hermano. La gente podrá orar, usted podrá venir a la iglesia y no podrá predicarle, pero hermano, si no hay oración, no hay poder. Poca oración, poco poder. Mucha oración, mucho poder. Una iglesia que ora, el diablo le teme, aleluya, y a su nombre. Una iglesia que ora, el diablo le teme. Una iglesia que ora que está despierta. Porque cuando tú oras, óigame bien, tú estás a merced del cielo. Tú estás a merced del poder de Dios. Cuando tú oras, el Espíritu Santo viene sobre ti. Cuando la iglesia ora, el Espíritu Santo viene sobre la iglesia. Y es el Señor que toma el control. Y es una iglesia que está despierta, que está velando, que está llevando a cabo lo que Dios encomendó hacer. Entonces, hay que velar, pero en oración. Porque no sabemos. Y todas las señales que tú ves, ¿sí?, es para la segunda venida. ¿Dónde entonces está el arrebatamiento? Puede suceder ahora mismo. La iglesia, con todo lo que está pasando en el Medio Oriente, en los Estados Unidos, la crisis mundial, las enfermedades, la inseguridad social, todo esto está aconteciendo, es porque Cristo viene. Es porque Cristo viene. Entonces, como le digo a vosotros, a ustedes, también a todos se lo digo, velad. ¿Para qué? Para que ese día no nos sorprenda. Porque no se ve. Si el padre de familia sabe que el ladrón viene, ¿qué? Estaría despierto velando para que el ladrón no entre. Entonces usted tiene que estar consciente de que usted tiene que estar consciente de que tiene que velar, que no tiene que permitir que el ladrón entre a su casa. Pero ahora viene el punto que Jesús está usando este lenguaje, esta historia, para darle a entender que Él va a venir de repente cuando menos lo esperamos. ¿Por qué? Por eso le hablo de la historia. La tercera vigilia y la cuarta vigilia. ¿Por qué? Porque la tercera y la cuarta vigilia era donde el portero le era difícil mantenerse despierto. Oye, le era difícil mantenerse en pie. Por eso, ¿qué pasó aquí? Por eso, cuando él llegaba y lo encontraba durmiendo, lo castigaban, le quitaban la autoridad, le quitaban la ropa, quemaban la ropa y lo castigaban. ¿Por qué? Porque de 3 de la madrugada a 6 de la mañana era duro estar despierto para ellos. Y en ese momento era que venían de repente. Entonces imagínate tú que tú estás durmiendo. Otra cosa que tenemos que hacer, yo quiero que usted vaya conmigo a Lucas. ¿Verdad? Primero orar. Lucas 12, versículo 35. Oiga, gloria a Dios a su nombre. Gloria. Dice así: estén ceñidos vuestros lomos. Esa palabra, ceñidos vuestros lomos, en el Medio Oriente, antiguamente, ellos tenían una túnica, una vestimenta hasta los pies, que a veces le costaba el funcionamiento
acondicionamiento de los pies o de trabajo. ¿Qué tienen que? Tienen que remangársela o arreglársela o subírsela para arriba para poder funcionar. ¿Qué es lo que está diciendo y no está diciendo nosotros? Yo quiero que usted vaya conmigo más para que usted vea. Y no se me desespere. Capítulo 11. No, perdón. Capítulo 5. Versículo 29. Entonces, ¿qué pasa? Que a ellos tenían una túnica larga y cuando iban a trabajar, cuando iban a funcionar en una actividad, a ellos se les dificultaba. ¿Qué esto representa? Esto representa es lo siguiente, se ve. Capítulo 5 de Mateo, versículo 29 y 30. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es, que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Versículo 30. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Como ellos tenían que remangarse o arreglarse la túnica para poder funcionar, trabajar, caminar con más ligerez, con más capacidad, con más potencia y trabajar con mucha mejor efectividad, lo que está diciendo es que si hay un obstáculo en nuestra vida, si hay un bloqueo en nuestras vidas que impida que nosotros lleguemos, si hay un pecado, si hay algo, tiene que ser quitado de nosotros. Tenemos que quitarlo, tenemos que arrancarlo, quitar ese obstáculo y comenzar a caminar con rigidez, bien, derecho en el Señor. Eso es lo que está diciendo. Por eso dice, ceñid vuestros lomos. ¿Han aprendido algo? ¿Han aprendido algo? ¿Sí? ¿Seguro? Ceñidos vuestros lomos. Oye, pero vámonos a Lucas otra vez. Lucas, se me fue. Aleluya. Lucas 12, ahí mismo, 12:35. Están ceñidos vuestros lomos. Ahora quitamos los tacos para el trabajo. Pero hay otro punto que dice: y vuestras lámparas encendidas. Oye, las lámparas estaban en forma, ¿cómo le explico? Bueno, tenían una forma como que tenían un mechón y todo lo que estaba quemado tenían que quitarlo. Todo lo que estaba quemado tenían que quitar y tenía que estar llena de aceite para poder alumbrar las lámparas. Entonces, lo que está diciendo aquí es que nosotros tenemos que quitar cualquier cosa quemada de nuestras vidas. Oiga, y nuestra lámpara tiene que estar llena de aceite. La lectura de la palabra, la oración, el ayuno, la obediencia a la palabra de Dios. Eso llena nuestra vida del aceite del Espíritu Santo para poder nosotros llevar a cabo lo que Dios nos encomendó y estar en pie ante Dios. Aleluya. Entonces, ¿por qué? Porque aquí viene otra vez, volvemos otra vez la historia de la vigilia. Oiga, volvemos otra vez la historia de la vigilia. O sea, ¿qué pasa aquí? Que a las 3 de la madrugada hasta las 3 de la mañana era difícil a la gente mantenerse en pie. Y nosotros que vigilamos sabemos qué quiere decir eso. Ahora yo quiero que usted vaya conmigo. Aleluya. A Mateo 25. ¿Usted ve lo que pasa aquí? Aleluya. Aquí. Mateo 25, versículo 4 hasta el 7. Observe esto, porque Jesús dice que vendrá cuando menos la gente lo están esperando. Y cuando menos la gente piensa que viene. Por eso dice, velad. Y en la hora de la vigilia de la madrugada, de la noche, era difícil mantenerse en pie. Y era precisamente cuando venía el sumo sacerdote. Alá.
y tardándose el esposo, cabecearon. Dice todas. No, todas cabecearon. Y se durmieron. 6. Y a la medianoche, ¿cuál es la medianoche? De las 12 hasta las 3 de la mañana. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apaga. Ay, santo. Ay, santo. A la hora de la salvación, la salvación personal. Amén. ¿Aló? A la hora de la verdad. Ay, santo. Allí nadie va a interceder por ti. Eres tú que tienes que llenar tu lámpara. Eres tú que tienes que vivir en santidad. Eres tú y yo que tenemos que orar, ayunar, estudiar la palabra y obedecer. Amén. Usted y yo somos los que tenemos que orar. Usted y yo somos los que tenemos que tener nuestra lámpara encendida. Usted y yo somos los que tenemos que ceñir nuestros lomos. Hay que remangarse, como dicen por ahí. Recogerse el vestido, quitarse el pecado. Orar. Y que esa lámpara, todo lo quemado, tiene que ser quitado. Tiene que estar llena de aceite. El aceite es símbolo del poder, de la unción del Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, a la medianoche, de 12 a 3 de la madrugada. ¿Por qué? Vámonos a Marcos. Versículo 35. Marcos, capítulo 13, dice: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. No sabes. Si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo. Aquí hay un problema en el canto del gallo. Hermano, que el gallo no te cante. Porque el gallo le cantó a Pedro y Pedro estaba desconectado y había negado al Señor. Alaba. Alaba. Que el gallo no te canta. Lo que está diciendo es que ese día no te tome de sorpresa. Que ese día tú no estés conectado. Que ese día tú estés en comunión. Que ese día tú estés en santidad. Tus lomos sean seguidos. Que ese día tu lámpara esté llena de aceite. Aleluya. O al canto del gallo, o a la mañana, o a la mañana. Si nos toma de sorpresa, porque es que lo sabemos. El día ahora nadie lo sabe. Eso que ponen fecha, que ponen día, eso es mentira. Jesús dijo, ni aún lo saben. Y para más seguir, miren muchachos, yo como humano no lo sé. Entonces, como un loco de aquí abajo de esta tierra va a decir que lo sabe el día, hora y fecha? Oye. Y la gente dice, el fin del mundo, y la gente asustada. Hermano, eso es mentira. Porque tú tienes que crear un falsante. Creer a la palabra de Dios. Creer a la palabra de Dios. Amén. Volvemos a traer la historia. ¿Qué pasaba con el portero que no velaba? Vámonos a Mateo 25. 24, perdón. Versículo 42 hasta el 51. Y con esto voy a terminar. No quiero cansar los mundos. 24, 42 hasta el 51. Oigan, la historia del portero que tenía la autoridad, la responsabilidad, era que se tenía que mantener despierto hasta que llegara el pastor o el sumo sacerdote.
quitaban la llave de autoridad. Oye, le quitaban la ropa que tenía y quemaban la ropa. Oiga, y a él lo castigaban duramente. Oiga, esto era al portero que se le mandó que velase y no veló. Y cuando el padre, y cuando el señor de la casa venía y encontraba a los siervos haciendo otra cosa, también los castigaban. Ya usted sabe de qué yo estoy hablando. Yo creo que usted me está entendiendo claramente después de esta ilustración. Ahora vamos, Mateo 24, 42 hasta el 51 dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría mirar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados. ¿Pero cómo nos preparamos? En oración número 1, quitando el pecado de nosotros y llenándolo de la unción del Espíritu Santo. Oración, óigame bien, quitando el pecado, óigame bien, y llenándolo del Espíritu Santo. Y eso se consigue obedeciendo a Dios. Entonces dice: porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis, a la hora que vosotros no pensáis. Va a venir Jesús, y si lo encuentra durmiendo, ¿qué va a pasar? Lo que le pasó al portero. Se nos quita la autoridad, porque al que tenía 2 se le añadió más, al que tenía 5 se le añadió, y al que tenía 1 que no hizo, a uno que tenía se lo quitaron. Alaba. Y se lo dieron a aquel que tenía más. Alaba. Si no velamos, si no estamos despiertos, si no estamos preparados, lamentablemente eso va a acontecer con nosotros. Algunos dicen: pero hermano, pero eso está hablando de la segunda venida de Cristo. Sí, habló, he aclarado que es el contexto. Pero Jesús dijo: lo que a vosotros le digo, a todos mis discípulos se lo digo. Esto es una interpretación, un texto de doble interpretación, de doble dimensión. Es para Israel, también para nosotros. Entonces, dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? El siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo. Oye, 46. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así, porque será bienaventurado. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Sobre todo que sus bienes le pondrá. Oye bien, es tanto así que cuando el Señor de la casa encontraba a los siervos haciendo como él levantó, ¿saben qué hacía el Señor de la casa? Se paraba él, se remangaba la ropa que tenía, que le tapaban las manos, que le impedía trabajar como debía trabajar, y él hacía la comida y le servía a los siervos. ¿Quién es que nos va a servir a nosotros en la boda, aleluya, del Cordero? Jesús. Bendito Dios. Él nos va a servir a nosotros, hermano. Bendito Dios. Entonces está lindo. Gloria a Dios. Por eso será bienaventurado. Y no simplemente eso, dice que lo pondrá sobre todo su bien. Cuando nosotros seamos arrebatados, que seamos llevados allá, que pasemos por el juicio de los creyentes en el rema de Cristo, seremos coronados, tendremos autoridad, tendremos posiciones, tendremos galardones. Por eso dice: y lo pondrá sobre todos sus bienes.
48, ahora viene lo negativo. Dice, pero el contraste. Si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. Estos son los que se duermen, los que se desconectan de la oración, aquellos que dan rienda suelta al pecado, aquellos que no se llenan de la unción, que no están bajo la dirección del Espíritu. Dice, y comenzaron a golpear a sus conciervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo, oiga esto, en día que éste no espera. Siempre dice, mira, vengo cuando tú menos lo esperas. Ah, no, que Cristo no viene. ¿Tú ves? Esas son las cosas. ¿Dónde está la promesa de su venimiento? ¿Tú ves? Esas son las cosas. Él no vino, no va a venir. Eso es lo que dice la Biblia. Cuando menos lo esperen. ¿Por qué? Cuando vino el diluvio, ellos no creían que iba a venir el diluvio. Cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, no creían que le iban a destruir. Hasta que el juicio lo alcanzó. Cuando menos lo esperan. Cuando menos el mundo espera. Cuando la iglesia está cabeciendo. Y siempre voy a decir esta ilustración como testimonio. En una ocasión el Señor le dijo a una sierva, te voy a mostrar algo. Y la llevó. Y le mostró una gran multitud de personas vestidas de blanco. Iban todas corriendo y al fondo, al último, estaba Jesús esperando. Hermano, iban a una velocidad extrema. Iban corriendo. Y de repente ya alcanza a ver que algunos comienzan a caer y no se paran. Otros se desaniman. Otros se devuelven. Otros no aguantan la lucha. Y algunos caen y se levantan con mucho dolor y caminan muy despacio. Cuando la multitud llega de Jesús, esa gran multitud que ya vio estaba ya reducida, no eran tantos. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces sigue diciendo. Vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que no sabe, a la hora que no sabe, y le castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Es Jesús que está hablando. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Volvamos a la historia otra vez. ¿Qué pasaba con el portero que tenía la autoridad? Le quitaban su vestimenta, le quitaban la llave. En otra palabra, lo expulsaban de su función. Y por ende hasta lo castigaban. ¿Y quién era que hacía eso? ¿Quién era que mandaba a castigar? El sumo sacerdote. ¿Aló? Esto es algo serio, hermano. La gente no sé qué clase de evangelio están predicando. Esto es algo serio. El evangelio es algo serio. Aquí se trata de vida o muerte. Y los predicadores haciendo tanto énfasis en dinero, fama, poder. Cuando Cristo está ya casi Cristo está atravesando la puerta ya. Cristo está a la puerta. Mira el mundo cómo está. Mira la situación caótica cómo está. En cualquier momento Cristo va a levantar su iglesia. Está como velando. Estamos nosotros velando. Estamos nosotros orando. 1 Tesalonicenses 5:6. Alabado sea Dios. Su nombre. Gloria. Aleluya. 1 Tesalonicenses
5:6. Dice así: por tanto, no durmamos como los demás. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Por qué? Porque el siervo malo comienza a beber, a emborracharse, a golpear a sus consiervos. Y cuando menos lo espera, cuando él no sabe, de repente, como un lazo viene sobre él. Hermanos, usted es el portero y yo somos los porteros. Usted y yo somos los siervos. Usted y yo somos lo que tenemos que velar. Usted y yo somos lo que tenemos que orar. Usted y yo somos lo que tenemos que ceñirnos, quitarnos el pecado que impide el obstáculo de entrar al reino de los cielos. Usted y yo somos los responsables de ir ante Dios para llenar nuestras lámparas. Usted y yo somos los que tenemos que quitar la mecha quemada y encenderla con la unción del Espíritu Santo. Usted y yo, para poder estar en pie, hermano, porque Cristo viene. La raza humana, yo digo así mismo, está en peligro. Está en peligro, la raza humana está en peligro. Y un peligro terrible, hermano. Porque hoy, cuando yo venía, que esa persona se lanzó delante de él y se mató. Imagínense usted ahora, está cogiendo fuego ahora mismo. Se quitó la vida, se suicidó. Y ya no hay vuelta atrás, se acabó ya. Usted y yo. Pero ahora, la pregunta es, ¿y si llega el día que el Señor tiene que llamarte antes de que Él venga? Y si tú eres el que tú tienes que presentarte tú primero, estás tú, estoy yo, estamos nosotros preparados. Si te llega la hora de morir ahora, si te acuestas, si te acuestas y no te levantas, porque ya el Señor te sacó el espíritu, ¿estás tú preparado? ¿Estás tú velando si te llega la hora de partir de esta tierra? Porque no es simplemente velar para la venida de Cristo, también hay que velar para el encuentro con Cristo. Le pasó a un ministro grande, que era una iglesia llena, y se jactaba. Hermano, me quedó un culto de gloria, lleno de unción del poder, y danza en el espíritu, hablando en lengua, y bueno, toda aquella cosa. Y cuando se va a acostar con su esposa, de repente le dio un ataque al corazón. El Señor dio un ángel, le metió la mano en el cuerpo, le sacó el espíritu y se lo llevó arriba. Cuando lo llevó de arriba, el Señor ahí mismo lo presentó ante Jesús y se fue. Él comenzó a llorar, porque él sabía lo que estaba haciendo. Esto no es que yo hable en lengua, hay que hablar en lengua. Esto no es que yo hable en el espíritu, hay que hablar en el espíritu. Esto es que yo esté preparado. Aleluya. Dios comenzó a gritar y a pegar gritos. Señor, dame una oportunidad más. Y Dios dice, cállate. Yo soy el que decido aquí las cosas. Cállate, le dijo el Señor. Señor, y comenzó a pegar gritos como un niño. Señor, tú sabes, cállate, dijo el Señor. Y el Señor puso como un reloj digital en el aire. Y le dijo, yo doy la nota aquí. Estoy hablando de un ministro grande, con una iglesia llena. Hermano, cuando comenzó el reloj a marcar, no llegó ni a 5. Desaprobado. Esto no es que yo predique. Esto no es que yo venga a la iglesia. Esto no es que yo tenga una religión caparazón de que yo soy cristiano. Esto es que yo esté preparado. Esto es que yo ande en comunión con Él. Esto es que yo ande
el mandato del Espíritu por la obediencia a la palabra de Dios. Amén. Las cosas cambian ahora. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Cristo viene. Amén. Cristo viene. Amén. Y el mundo se va a llevar una sorpresa. Hermanos, una sorpresota. Gloria a Dios. Qué triste sería que llegue el domingo y tú te prepares y vienes para la iglesia y te esperando a los hermanos y te quedaste atrás. ¿Y por qué no viene fulanito? ¿Y por qué no viene el pastor? ¿Por qué no viene fulanito y fulanito? ¿Qué pasó? ¿Aló? ¿Aló? Sería duro. Yo sé que a veces a ti te ha dado, el Señor ha permitido que tú tuvieras esa experiencia de que parece que llegó el arrebatamiento y tú te empiezas desesperado, y mirando para la ventana para ver. ¿A ti te ha pasado eso? Tuve 3 días teniendo este mismo sueño. Iba caminando por una calle y de repente sucedió el rato. Yo dije, ay no. Iba caminando, sucedió. Yo dije, creo que tengo una psicosis tanto predicar el arrebatamiento. Y el tercer día otra vez digo, no, espérate, ya tu mensaje que me estoy dando. Cristo va a venir. ¿Está usted preparado? Amén. Amén. Ahora, ¿está usted preparado para encontrarse con Cristo si muere ahora mismo o mañana o esta semana o en este año? Esa es la pregunta. ¿Qué clase de siervo tú eres? Somos, ¿cómo decir? ¿Soy el prudente o soy el violento, el insensato? ¿Qué clase de portero yo soy o somos? ¿Soy aquel que me dormí o soy aquel que estoy velando para cuando el sumo sacerdote llegue, me releve a una posición más alta, me lleve a una posición más alta? Porque también el portero que hacía su trabajo bien era coronado. Amén. ¿Y qué clase de siervo yo soy? Aquel que está llevando a cabo la función que el Señor, o la responsabilidad que Dios me dio, con gozo, con amor. ¿O estoy yo desatendiendo lo que el Señor me dio? Pensemos en eso. Tenemos que velar. Vámonos a Marcos. Versículo 35 hasta el 37 y termino aquí. Dice así: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos, plural, lo digo, velad. Y ese velad es en imperativo, es un mandato. Es un mandato, velad, está en imperativo, es un deber, un mandato. Entonces, mis hermanos, la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Primero, orando. Segundo, quitando el obstáculo que nos impide llegar al Señor. Tercero, llenándonos de la presencia del Espíritu Santo a través de la obediencia a la palabra y la búsqueda continua de la lectura de la palabra, los ayunos, hermano, buscando la presencia de Dios continuamente.
así nosotros estaremos velando. Y recuerde esto, que en la vigilia más difícil, más complicado de mantenerse en pie, era que venía el sumo sacerdote o el pastor a ver si el portero estaba despierto. Por eso Jesús dice, a la hora o en el día o en el momento que usted menos piense, va a aparecer. Por eso hay que estar preparado, velando. Oración. Aleluya. Para que no entre en tentación. Ceñidos vuestros lomos, que nada sea un obstáculo para que tú no puedas entrar allá. Cualquier obstáculo quítalo. Y la llenura de la unción del Espíritu Santo. Así vamos a estar en pie ante el Hijo de Dios cuando Él venga y diga a la iglesia, subí acá, aleluya.